Sigamos con la parábola que te traigo hoy, la red barredera, separación de lo valioso y lo inútil. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Mateo 13, del 47 al 48. A la orilla del lago de Galilea, unos pescadores arrastran con esfuerzo una enorme red cargada de peces de todas formas y tamaños. El sol de la tarde los ve sentados sobre la arena húmeda, separando el fruto de la pesca. Forman montones. Aquí los peces grandes y sanos que venderán en el mercado. Allá, aparte, las criaturas pequeñas, dañadas, o las que la ley prohíbe comer, que volverán al mar como desecho. Jesús observa la escena con sus discípulos y dice: ¿veis esa selección? Así ocurrirá al fin del tiempo. Los ángeles separarán a los justos de los injustos. Pero más allá de la profecía escatológica, los discípulos intuyen otra enseñanza. En cada alma hay también una criba, un llamado a distinguir lo útil de lo perjudicial, lo verdadero de lo falso. La imagen de la red llena de peces variados les queda grabada, invitándolos a reflexionar sobre su propia cosecha interior. Analicemos la explicación simbólica. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una red de pesca lanzada al mar que recoge todo. En sentido literal, al final explica que representa el juicio final, donde los peces buenos, los justos, son apartados de los malos, malvados. Pero en una lectura iniciática más personal, la red simboliza el proceso de reunión y evaluación que ocurre en nuestra conciencia al exponernos al mensaje del reino. El reino actúa como una red barredera, abarca a todos, no excluye a nadie a priori. La red junta toda clase de peces. En nuestra vida, cuando la verdad espiritual lanza su red, surgen en nosotros todo tipo de pensamientos, cualidades y karmas que teníamos sumergidos en el mar del inconsciente. De pronto, la red de la enseñanza saca a flote tanto lo bueno como lo indeseable de nuestra naturaleza. Esta parábola nos enseña sobre el discernimiento y purificación. Una vez llena la red, viene la tarea de separar. Esto apunta a que el camino espiritual conlleva inevitablemente un proceso de discriminación interna. El aspirante, iluminado por la nueva conciencia, debe diferenciar en sí mismo aquellas actitudes y pensamientos que sirven al crecimiento, peces buenos que nutrirán, de lo que estorban o corrompen, peces malos a descartar. Lo bueno en cestas implica conservar e integrar las virtudes, aprendizajes y verdades. Lo malo fuera implica soltar hábitos negativos, engaños, apegos y todo lo que no sea acorde al reino. En términos simples, no todo lo que hay en nosotros entra en el reino. Hay que dejar ir lo impuro. El mar representa el mundo material y psíquico con su caos y mezclas. La red del reino representa la influencia divina que unifica y ordena. Cuando esa influencia llega a nuestra vida, por ejemplo, escuchar la palabra de Dios, abarca todo nuestro ser, no solo la parte espiritual aislada. Saca a flote la sombra y la luz juntas. Es un proceso parecido a una gran prueba. Surgen tentaciones, viejos patrones, junto con inspiraciones y dones. Entonces, el discípulo debe ejercer discernimiento, sentarse a separar. El mensaje es doble. Por un lado, confiar en el proceso. La red del reino no deja nada afuera. Toda vivencia puede ser aprovechada, pero por otro, ser responsable de clasificar y elegir. ¿Qué en mi alimento y guardo y qué en mi descarto? Aquello que no sirve al bien mayor debe echarse fuera de la vida, de lo contrario contamina la cesta entera. Ahora sigamos con la etapa iniciática del alma. Esta parábola se relaciona con la etapa del camino en que el discípulo entra en un proceso de purificación y discernimiento profundo. Puede asociarse con la noche oscura del alma o las pruebas del discernimiento que anteceden a la iluminación plena. Después de haber recibido las semillas del reino, etapas previas como la del sembrador y la perla, el buscador experimenta un movimiento interno tumultuoso. La red del reino remueve su mar subconsciente.
Surgen así viejas tendencias egoicas que quizás creía superadas, o dificultades que prueban su fe. En términos iniciáticos, es el periodo de separar el trigo de la cizaña dentro de uno mismo, o como lo llaman en alquimia, la fase de separatio. El alma debe escoger entre sus inclinaciones duales, ya no puede seguir arrastrando ambas. Es común en esta etapa sentir una especie de juicio interno. La persona se vuelve más consciente de sus actos, palabras y pensamientos, evaluándolos a la luz de la verdad encontrada. Es el desarrollo de la conciencia discernidora, a veces representada por el arcángel que pesa las almas. Iniciáticamente, podemos situar esta fase después de un despertar inicial, pero antes de la total iluminación. El adepto ha experimentado la presencia de Dios, la red que lo abarca todo, y ahora debe ordenar su vida entera en consecuencia. Es similar a la segunda iniciación. En algunas escuelas, donde se purifica el carácter y se aprende a dominar la mente discriminando lo real de lo ilusorio. Al final de esta etapa, idealmente, el discípulo habrá integrado las virtudes, peces buenos, en su carácter, es decir, llenar sus cestas con amor, paciencia, sinceridad, humildad, etc. Y habrá transmutado o eliminado vicios, peces malos, como el orgullo, la lujuria, el odio o la avaricia. En la tradición cristiana esto se llama purificación del alma o santificación. No es aún la unión divina final, pero la prepara. En términos de noches, de San Juan de la Cruz, sería la noche activa del espíritu, donde uno conscientemente va haciendo la limpieza bajo la guía de la luz recibida. Es un tramo desafiante, pues implica enfrentar lo malo en uno sin desaliento y separarse de partes de sí mismo que antes quizás le eran queridas, pero que ahora reconoce como obstáculos. Sin embargo, es un paso imprescindible para que el reino se establezca plenamente adentro. Veamos las comparaciones interreligiosas. La metáfora de separar lo valioso de lo inútil en un contexto espiritual es universal. El budismo enseña constantemente la necesidad de distinguir acciones hábiles, kusala, de acciones inhábiles, akusala, es decir, las que conducen a la liberación de la que perpetúan el sufrimiento. En cierto modo, cada monje budista actúa como esos pescadores. Al final del día hace examen de conciencia, samjogo, para preparar las buenas pescas, actos de compasión, atención plena, sabiduría, y cultivar más de ellas, de las malas, actos egoístas o distraídos, que procura confesar y eliminar. Un compendio psicológico clasifica minuciosamente los distintos estados mentales beneficiosos y nocivos para ayudar al practicante en esta tarea de discernimiento. Podemos ver en la red llena de peces una analogía con la mente llena de pensamientos. La meditación vipassana, por ejemplo, consiste en observar todos los contenidos mentales que surgen, buenos, malos, neutros, y aprender a no aferrarse a los negativos, dejándolos ir, como peces devolviéndose al mar. Así uno se queda con la cosecha de calma y lucidez. En el hinduismo, la disciplina del viveka, discernimiento, es clave en el camino jnana yoga. Viveka es precisamente la capacidad de distinguir lo real de lo irreal, lo eterno de lo efímero. Los yogis comparan la mente sin adiestrar a un océano revuelto. A través del yoga se pescan las impresiones mentales para estudiarlas y retener solo las que acercan al Atman, ser. Un texto fundamental, el Vivekachudamani, la cresta de la sabiduría, del filósofo Shankara, habla de tamizar la experiencia para extraer la verdad pura, que es Brahman, separándola de Maya, ilusión. También en la cosmología hindú del Samudra Manthan, batido del océano de leche, los dioses y demonios baten el mar cósmico para obtener Amrita, néctar de inmortalidad, pero en el proceso surgen venenos que deben ser eliminados. Esto se puede ver como una versión mítica de este principio. Al buscar la inmortalidad, el reino, hay que lidiar con las impurezas, veneno, primero, separando el néctar de lo tóxico. La tradición sufí igualmente habla de depuración interior.
Los sufíes practican el muhasaba, un autoexamen diario de las acciones y pensamientos similar a filtrar peces en la red del corazón. Dicen que el derviche debe actuar como el jardinero que arranca las malas hierbas de su alma para dejar crecer las flores del amor divino. Un dicho sufí reza: examina tu corazón cada día, separa de él todo apego que no sea Dios. Esto es exactamente echar fuera a los peces malos, apegos mundanos, orgullo espiritual, etc. En textos islámicos clásicos también se habla del día del juicio, donde los actos buenos y malos de cada persona serán pesados. Pero los sufíes aplican esa escena al presente. Hasibu anfusakum, qabla an tuhasabu. Júzguense ustedes mismos antes de que sean juzgados por Dios. O sea, realiza tu propia separación y corrección ahora. La red del recuerdo de Dios, Dhikr, abarca la vida del sufí, haciendo que todas sus obras sean examinadas a la luz divina para retener solo lo puro. En la Cábala y el misticismo judío encontramos la idea de Birur, la separación de las chispas sagradas de las cáscaras, Klipot. Según la Cábala yuriana, en el mundo hay mezcla de bien y mal. La misión espiritual es refinar esa mezcla, sacando lo santo de entre lo impuro. Cada mitzvah, mandamiento bueno, que uno hace es como recoger un pez bueno en la cesta, y cada pescado alimenta a los peces malos que eventualmente deben desecharse. De hecho, la tradición de Tashlik en Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, es simbólica. La gente arroja migas de pan a un río o mar, representando echar sus pescados al agua que sean llevados. Esto recuerda a los pescadores de la parábola, desechando lo malo al mar de nuevo. Los cabalistas internos hablan de examinar cada día las acciones, en la oración nocturna de Kriyat Shema al-Hamita, y pedir que las partes negativas sean eliminadas. La semejanza es notable. Todas las tradiciones espirituales exigen separar luz y sombra en el alma, siendo honestos con uno mismo y aspirando a la pureza. Sigamos con la interpretación energética y arquetípica. A nivel energético, la parábola de la red nos remite al proceso de limpieza de los centros energéticos y del aura. Podemos imaginar que la red es como nuestra aura o campo energético que, conforme avanzamos espiritualmente, se expande, se lanza al mar cósmico y empieza a atrapar diversas vibraciones. Cuando uno se abre al reino, su aura se vuelve más sensible y recoge tanto influencias sutiles elevadas, intuitivas, angélicas, como también saca a flote energías densas latentes, miedos, traumas, para ser sanadas. Este fenómeno es conocido tras un despertar. A veces emergen conflictos internos. No es mala señal, es que la red de la coincidencia ha ensanchado su captura. Entonces llega la hora de purificar los chakras, separar los peces. Por ejemplo, puede que el chakra raíz libere antiguos temores o apegos, pez malo, que hay que soltar para quedarse con la confianza básica, pez bueno. El chakra sacro quizás suelte alguna emoción tóxica retenida, permitiendo quedarse con la creatividad sana, y así sucesivamente. La metáfora sugiere hacer una revisión energética sistemática, escanear nuestra red áurica y limpiar las energías disonantes acumuladas, reteniendo solo las vibraciones armónicas con la luz. Los peces buenos en cestas podrían asociarse a la consolidación de energías positivas en nuestros centros. Por ejemplo, una cesta puede ser el chakra del corazón almacenando compasión, pez bueno, una vez liberadas las tristezas, peces malos que no servían. Otra cesta, el chakra de la garganta, guardando la verdad expresada tras descartar mentiras o palabras vanas. De esta forma, la interpretación energética ve la parábola como una guía para afinar el sistema sutil, expandir conciencia, observar todo lo que sale a relucir, bueno y malo, y conscientemente transmutar lo negativo en luz o expulsarlo si ya no es recuperable, mientras incorporamos plenamente los logros vibracionales. Técnicas de respiración, Reiki, pranayamas, etc. A menudo sirven como red para filtrar energías. Inhalas luz, red que recoge. Exhalas lo denso,
hechas fuera. De hecho, muchas meditaciones guiadas nos invitan a imaginar recogiendo lo positivo y soltando lo negativo, justamente lo que hacen los pescadores de la parábola. Arquetípicamente, esta parábola pone en escena el arquetipo del juez o del cribador. En términos junguianos, tras confrontar la sombra, los peces malos emergentes, el yo debe asumir el papel de juez interno, inspirado por el self, el reino, para decidir qué integra y qué deja ir. Es la activación del arquetipo de la justicia interior. Así como en el tarot la justicia separa lo recto de lo torcido con su balanza y espada, el discípulo emplea la espada del discernimiento y la balanza de la conciencia. Este arquetipo se ha manifestado en muchas mitologías, como la escena del juicio de las almas, Osiris pesando el corazón en Egipto, el arcángel Miguel con la balanza en iconografía cristiana, Yamaraj juzgando en el hinduismo. Psicológicamente nos habla de la necesidad de regularnos a nosotros mismos, de ser honestos. Un iniciado no puede ser ingenuo consigo. Debe tener un pescador sabio en su psiquis, que separe paciente y firmemente lo que sirve en su personalidad de lo que no, y reordenar su yo con base en ello. También aparece el arquetipo del pescador, que es común en historias de transformación. Por ejemplo, en los evangelios Jesús hace pescadores de hombres a sus discípulos, dándoles ese rol arquetípico de rescatar del mar de la ignorancia a las almas. Aplicado adentro, ese pescador divino es el Cristo interno que lanza la red en nuestra alma para rescatar las chispas perdidas. En la psicología profunda, podríamos equiparar la red con el inconsciente colectivo que de vez en cuando arroja contenido en la orilla de la mente consciente para integrarlo. Soñar, por ejemplo, es una red nocturna que trae peces, símbolos del océano psíquico. La interpretación de sueños sería la separación de significado útil del ruido. Todo esto refleja un patrón universal. El proceso de individuación requiere separar e integrar, como el pescador separa peces buenos, aspectos auténticos del self, de peces malos, máscaras, complejos. Finalmente, la reflexión hermética. El acto de separar lo bueno de lo malo en la red nos remite claramente al principio de polaridad y al de ritmo. Polaridad, porque se identifican dos polos, bueno versus malo, que en la red estaban mezclados. Herméticamente sabemos que los opuestos son relativos. Un pez malo, indeseable, en cierto contexto pudo ser bueno en otro. Por ejemplo, un apego quizás nos protegió en la infancia, pero ahora estorba. Así el discípulo hermético entiende que lo que clasifica como malo no es absolutamente maligno, sino algo cuya vibración es demasiado baja para él en este momento. Aplica entonces el principio de vibración. Eleva la vibración de esos aspectos o, si no se puede, los suelta a su propio nivel. Por ejemplo, un hábito negativo puede transmutarlo, subirlo de frecuencia, convirtiéndolo en virtud. Si no se puede, lo deja caer, lo expulsa de su vida, sabiendo que en otro nivel de existencia cumplirá su papel. Esta es una visión hermética compasiva de la separación. No es condena eterna, es cuestión de resonancia vibratoria. Los peces malos se devuelven al mar, al cosmos, donde seguirán su evolución hasta quizás ser útiles en otro contexto. El principio de ritmo se ve en la imagen del echar la red y luego recogerla. Hay un flujo pendular, la red se expande, vida exterior, dispersión en experiencias, y luego se contrae, introspección, recogimiento para analizar. La vida de un aspirante tiene este ritmo, temporadas de apertura al mundo y temporadas de retiro y evaluación. Los pescadores no están constantemente separando, primero dejan que la red se llene. Esto enseña el ritmo de absorber experiencias y después digerirlas. Herméticamente, quien entiende el ritmo no se desespera cuando su red trae mezcla. Sabe que luego vendrá el ciclo de aclarar. También, en un ciclo mayor, esto alude a la edad de cosecha cíclica en la humanidad. Tras periodos de libre albedrío mezclado, vienen periodos de juicio o ajuste. Por ejemplo, la tradición hinduista de yugas. En Kali Yuga, todo está mezclado.
En Satya Yuga reina la pureza separada. El principio de causa y efecto se refleja en que no es arbitrario que peces son buenos o malos. Cada pez representa los efectos de causas previas en nuestra vida. Los buenos probablemente son frutos de acciones alineadas con la ley divina, causas positivas, mientras los malos son resultados de acciones egoicas o ignorantes, causas negativas. Al final, cada uno cosecha lo que siembra. Ese es el mensaje kármico. La red no discrimina al recoger. La gracia, reino, toca a todos. Pero luego cada pez se juzga por su calidad intrínseca, es decir, por la vibración que ha acumulado a causa de sus propias elecciones. Esto coincide con la enseñanza de que Dios ofrece oportunidades a todos, pero somos responsables de cómo respondemos. Un iniciado hermético se aplica esta ley a sí mismo. Entiende que las partes de sí que no vibran alto son efectos de sus pasadas identificaciones erróneas y ahora debe crear nuevas causas, tomar decisiones distintas, cultivar virtudes para que en el futuro su red interna solo produzca peces buenos. El principio de correspondencia también está presente. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Los pescadores separando peces corresponden al proceso interior del ángel separador en nuestra psique, y a su vez corresponde al macro proceso cósmico de Dios separando la luz de las tinieblas. De hecho, esta imagen evoca Génesis 1, cuando Dios separa la luz de la oscuridad y las aguas de las aguas, acciones de establecer orden y límite. Nuestro trabajo interior de discernimiento corresponde al orden divino creacional. Cuando purificamos nuestro pequeño mundo interno, estamos reflejando el orden del cielo en la tierra, nuestro cuerpo vida. Igualmente corresponde a la ecología. Si uno limpia su interior, colaborará en limpiar su entorno. Muchas tradiciones dicen que un santo purifica 7 generaciones. Es correspondencia. Su red limpia arrastra otras redes colectivas hacia la claridad. No podemos olvidar el principio de mentalismo. La red y la separación finalmente ocurren en la mente. Es la mente iluminada la que se convierte en red holística, capturando todas las facetas, autoobservación integral, y es la mente guiada por la sabiduría la que distingue. Todo es mente, incluso el juicio final puede interpretarse como un proceso mental de logos universal, no un acto arbitrario. Para el hermetista, el reino de los cielos en la mente produce esa gran pesca. Así que cultivar una mente vasta y atentar es desarrollar la red, y cultivar una mente clara y justa es desarrollar la facultad de separación. En alquimia mental, uno solve et coagula, disuelve primero todos los elementos en la solución universal, red que atrapa todo junto. Luego coagula separadamente lo puro de lo impuro, cristalizando la piedra filosofal, el yo purificado lleno solo de esencia. Por último, aquí hay una enseñanza sobre el principio de generación aplicado a virtudes y vicios. Si retenemos en la cesta solo los peces buenos, virtudes, esos generarán más bien, multiplicándose, reproduciéndose en más acciones luminosas. Los peces malos devueltos al mar, es decir, los vicios a los que renunciamos, ya no podrán reproducirse en nuestra vida. Cada hábito tiene una energía degenerativa. Alimentarlo lo multiplica, cortarlo lo extingue. Así, quien conscientemente clasifica sus cualidades está ejerciendo el principio generativo, potencia lo fecundo y esteriliza lo infecundo en su alma. En síntesis, la red barredera nos recuerda que el camino espiritual no es una simple acumulación de experiencias, sino una criba continua, un proceso consciente de elegir la luz por sobre la sombra en cada aspecto de nuestro ser. Es un llamado a la vigilancia y honestidad, sabiendo que lo que conservemos en nuestras cestas definirá quiénes somos en el reino. Jesús nos invita a ser pescadores de nuestra propia alma, ayudados por la gracia, la red del reino, para que al final solo quede en nosotros lo verdadero y eterno.